Saludos y bienvenidos a este episodio de Medicina con Calle. Yo soy la doctora Nidia Burgos y nuestra meta aquí con este podcast es ofrecerle información confiable de temas de salud que todos quieren escuchar. Hoy el tema es dolor de espalda baja. Quizás trabajas todo el día de pie, quizás con equipo pesado o todo el día sentado en la computadora o tienes un familiar que está encamado y tienes que moverlo, ayudar a bañarlo. Después días pasan y está con dolor de espalda insoportable. ¿Y entonces qué va a hacer? Pues realmente el dolor de espalda es una de las razones más comunes por las cuales las personas visitan a su médico primario. A veces es un poquito difícil de tratar, pero hay alternativas. Hoy vamos a estar discutiendo todo lo que necesitas saber de dolor de espalda baja. Saludos y hoy tenemos a la doctora Vilmary Soto para acompañarnos y hablar de este tema. La doctora Vilmary es quiropráctica. Hola, muchas gracias por visitarnos en la tarde de hoy. Y sí, vamos a estar acompañándolos hablando de ese tema tan común en nuestra oficina, que es los dolores de espalda baja. Como quiropráctica, la queja de muchas de las personas que entran a tu oficina son de dolor, ya sea de cuello, espalda, eso es lo más común. Y a veces el dolor es algo que puede agobiar la vida de las personas, ¿verdad? Si uno está pensando en el dolor, quizás no está pensando en las tareas que tiene que hacer y realmente las personas quieren buscar tratamiento, quieren buscar alternativas. ¿Qué es lo primero que quieres saber cuando llega un paciente con esa queja a tu oficina? Eso es así, básicamente nosotros como quiroprácticos trabajamos diversas condiciones, no solamente tratamos dolor, pero en efecto el dolor es la causa más común por la que recibimos pacientes a diario. Así que nosotros primero durante la examinación física evaluamos, ¿verdad?, cómo está ese sistema nervioso, esa columna vertebral posicionada. Hacemos un examen físico, un examen de movimiento y sobre todo saber las causas, si hubo una lesión detrás de ese dolor, si hay dificultad en movimiento, si fue un dolor que no sabemos la causa y si es un dolor agudo o si es un dolor que lleva bastante tiempo con esa presentación. Okay. Quizás término médico las personas utilizan lo que es agudo, lo que es crónico. ¿Qué es lo que exactamente significa eso? Pues mira, básicamente un dolor agudo es un dolor que lleva en términos de tiempo, ¿verdad? Quizás unas 3 a 6 semanas, una lesión que acaba de ocurrir y que lleva poco tiempo. Ya un dolor crónico, estamos hablando de quizás meses, más de 3 meses a 6 meses de dolor y no hay solución al problema. Así que hacemos esa diferencia porque usualmente si hay una lesión o si el dolor está iniciando, lo clasificamos como un dolor agudo. Por el contrario, si ya lleva mucho tiempo, muchas de las veces ya el paciente no demuestra un progreso, ya se convierte en un dolor crónico. ¿Y a quién afecta el dolor de espalda? ¿Esto es algo de jóvenes, de viejos, de todas las edades? Mira, nosotros tenemos pacientes de todas las edades. No es normal que un niño tenga presentación de dolor ni en la espalda, ni en el cuello, ¿verdad?, en la columna vertebral. Los niños, nosotros no queremos que ningún niño se presente con dolor. Ahora bien, si existe algún tipo de desviación en la columna, si existe algún tipo de degeneración, todos estos son causas de dolor. Por lo general, pacientes de 40 o 60 años son los más afectados por el dolor. Causas son un sinnúmero de ellas, pero en efecto, mujeres embarazadas, niños, atletas, envejecientes, estudiantes con la cargada de la mochila, pesos excesivos, atletas en el gimnasio, todas las personas que se ejercitan. Todo el mundo tiene columna vertebral, así que en algún momento todo el mundo ha experimentado algún tipo de dolor y es importante hacer ese chequeo de la columna. ¿Y cuáles son esas estructuras que tiene la columna que se pueden lastimar? Mira, la columna vertebral está dividida en 3 áreas principales, ¿verdad? Las áreas cervicales, el área torácica y el área lumbar. El área más común que se afecta es el área lumbar, esos discos entre L4 y L5 son los mayormente afectados, igualmente el área cervical. Y hoy día no es un secreto para todos que los cambios de postura, la ergonomía, ¿verdad?, el exceso de fuerza en el trabajo, la posición, las malas posiciones que asumimos en el trabajo, ponen vulnerable a cualquier persona a lastimarse. Entonces es bien importante poder identificar si hay alguna desviación, si existe algún tipo de degeneración en la columna o si existe algún indicador que te ponga al paciente vulnerable a tener una lesión y a desarrollar entonces el síntoma de dolor. Okay. Y estamos viviendo una época en donde la obesidad cada vez es algo más importante y prevalente, ¿verdad? Desde más niños y adultos jóvenes están ganando peso y caen bajo la categoría de obesidad. ¿El peso tiene que ver con afectación de la columna? Definitivamente desde los niños, ¿verdad? Esto es un tema bien preocupante
tanto los niños como los adultos, la obesidad crea un exceso de carga para tu espalda, para tu columna, y esos segmentos bajos, sobre todo lumbares, vemos como el paciente desarrolla dolor y perder peso es una de las recomendaciones que nosotros le damos a nuestros pacientes, el cuidado, el control de peso para poder disminuir la intensidad y la probabilidad de que ocurra una lesión. Okay. Y cuando alguien tiene algún dolor de espalda, ¿hay algún síntoma que quizás debe levantar banderas, que ya uno dice, quizás esto no es normal? Sí, el dolor no es normal en sí, ¿verdad? No es posible que una persona esté viviendo en dolor todo el tiempo, no es necesario, hay mucha gente bien tolerante. Sin embargo, es bien importante evaluar y tomar en cuenta si hay algún cambio a nivel neurológico. El dolor puede ser simplemente dolor, puede ser agudo, puede estar irradiando en el caso de la espalda baja, hacia las extremidades bajas, en el caso del cuello puede estar irradiando hacia los brazos, pero lo más importante es que no tengamos ningún síntoma neurológico, quiere decir algún adormecimiento, cosquilleo, que ese dolor esté irradiando y se esté convirtiendo de dolor en alguna deficiencia a nivel neurológico. También, aunque menos frecuente, ¿verdad? Hay otras causas que pudiesen llevar a cabo o llevar a que alguien tenga dolor, como lo que es algún proceso de algún cáncer que esté cerca de la columna, o lo que se llama la metástasis cuando el cáncer se riega, o personas que están a riesgo de estar inmunosuprimidos y pueden tener infecciones, pueden, ¿verdad?, presentar con fiebres y dolor de espalda. Sí, vulnerable. Todo ese tipo de pacientes, por su condición ya preexistente o condición física, presentan usualmente incomodidades en la columna. En el caso de la metástasis, para mí bien importante, porque cada vez que veo una radiografía o tengo un historial de cáncer, estoy pendiente a que no haya, ¿verdad?, no haya cogido algún tipo de presentación en la columna vertebral. Así que sí, cada paciente está vulnerable, te digo, todo el mundo en algún momento ha sufrido esa molestia, ya sea de cuello, desde un espasmo muscular hasta algún proceso degenerativo. Okay. Pero cuando uno evalúa a un paciente, hace la evaluación inicial, un buen historial, un buen examen físico, si no hay ningún signo de alarma, que usualmente lo más común es lo más común. ¿Cuál es la causa más común de tener dolor de espalda baja? Usualmente alguna mal movimiento. Usualmente los malos movimientos crean esa desalineación de la columna vertebral, promoviendo entonces el espasmo, promoviendo la inflamación, pero la raíz siempre, ¿verdad? Como quiropráctico nosotros lo que buscamos es la raíz del problema, qué está causando ese dolor, cómo se malposicionó mi columna para que entonces desarrollara ese síntoma. ¿Y las imágenes son siempre necesarias para evaluar un dolor de espalda? No siempre, nosotros siempre hacemos una evaluación antes de determinar si hace falta alguna imagen radiográfica. Sí ayuda muchísimo a determinar cuál es la condición. Usualmente si hay algún trauma, se hace una imagen radiográfica y depende de estudio. Hay un sinnúmero de estudios, desde placas hasta MRIs o CT scan, pero básicamente no es necesario a menos que haya una presentación de un trauma o de algún indicio degenerativo que el profesional de la salud entonces entienda que es necesario. Hay algunos términos que quizás los pacientes escuchan mucho y a lo mejor no entienden muy bien, como lo que es el nervio ciático o tengo ciática. ¿Qué realmente es eso? Mira, qué bueno que lo preguntas porque usualmente nosotros recibimos pacientes que no entienden quizás lo que es el término de la presentación del nervio ciático y todo el mundo tiene nervio ciático afectado. Así que el nervio ciático es básicamente un síntoma que describe un dolor de espalda que está irradiando por la parte posterior de la pierna hacia las extremidades bajas, que no es que va por al frente, no es que va por el lado, son tipos de presentaciones diferentes y tienen nombres diferentes, pero la ciática es bien común, ¿verdad? Porque esa área lumbar está afectada, entonces irradia ese dolor hacia las extremidades bajas por la parte posterior de la pierna. Y lo otro bien común que se escucha por ahí es que tengo un disco herniado. ¿Qué es un disco herniado y por qué eso es importante saberlo? Es bien común que los discos herniados. Los discos son esta almohadita que está entre cada vértebra, ¿verdad? De la columna vertebral y son, como yo le digo, el shock absorber. Son los que están aguantando, amortiguando el peso del cuerpo. El disco está lleno de agua, tiene que estar, ¿verdad?, hidratado. En arroz y habichuelas, como decimos, debe estar en un buen tamaño para poder hacer ese cushion o esa almohadilla, ¿verdad?, servir de soporte a la columna vertebral. Y con el tiempo, con las malas posturas, los malos movimientos, ese disco va degenerando, se va haciendo más pequeño. Cuando ya existe un patrón de degeneración, es bien común que entonces el disco empiece a abultarse o a salir y llega al punto a que se hernia. Y es que se sale del sitio. La mayoría de la población, no la mayoría, pero en su
numéricamente bastantes personas tienen discos herniados y no lo saben. No es hasta que desarrollan el síntoma, se hace la evaluación, entonces que se presenta. Que generalmente un disco herniado no va a causar dolor hasta que, y no sabes que lo tienes herniado hasta que entonces se hace ese estudio o esa imagen radiográfica. Pero ¿qué lo puede causar? Un accidente, un trauma, exceso de peso, exceso de fuerza, una caída. Hay un sinnúmero de razones. Muchas veces descubrimos discos herniados, a veces la gente me dice, estornudaron y le comenzó el dolor. Cuando hacemos las imágenes correspondientes, vemos que hay discos, ¿verdad? Múltiples discos herniados. No quiere decir que el estornudo le hizo el disco herniado, quiere decir que ya esa área estaba vulnerable y simplemente por un mal movimiento entonces inflamó el área y entonces accidentalmente encontramos ese disco herniado, que es trabajable pero es bastante común. Y ahí que mencionas algo tan sencillo como un destornudo y luego pasa algo así, pues también otra cosa importante para mantener en mente es aquella persona que padece de osteoporosis, ¿verdad? Que es una persona que tiene sus vértebras más frágil de lo que sería una persona que no tiene osteoporosis y está más vulnerable a que presente con fracturas, con movimientos bien sencillos y tengan dolor de Nosotros cadera. le damos particular atención a pacientes con osteoporosis porque aunque tienen sus huesos, ¿verdad?, en posición, probablemente están bien débiles, así que el approach o el cuidado que se le da a un paciente con osteoporosis es bien diferente a un paciente regular. Pero sí le damos particular importancia porque cualquier lesión pudiera crear una fractura, como bien dijiste, y sobre todo en la columna, sobre todo esas fracturas de compresión. Tenemos un particular cuidado con ello. Okay. Y a veces alguien le da dolor de espalda y lo primero que hace, necesito un descanso, voy a estar días en la cama, necesito descansar, no voy a hacer nada. Pero realmente lo que se recomienda es seguir activo. Exactamente. Realmente va a depender cuál es la causa de ese dolor, si puede ser un proceso inflamatorio, una desviación o una desalineación de la columna. Lo primero que hay que hacer, yo siempre digo, vamos a poner el frío, vamos a chequear la inflamación, a disminuir la inflamación, pero el movimiento, antes se creía que la rehabilitación consistía, hay que estar en descanso, ahora es todo lo contrario, es que hay promover el movimiento porque ayudamos a que el cuerpo, ¿verdad?, vaya detoxificando y vaya eliminando toda esa acumulación de fluido que usualmente surge cuando hay una lesión, que es la inflamación. Y a veces en estos periodos quizás al principio duele un poquito más, pero eventualmente luego... Sí, a veces como dice el dolor es necesario, ¿verdad?, es parte del proceso de sanación, pero es algo temporero, es importante atenderlo. Si es necesario acostar, pues se acuesta cierto tiempo, pero siempre el ejercicio va a estar continuo a esa etapa de dolor. ¿Y aplicar frío o calor tiene alguna ventaja uno sobre el otro? Sí, bueno, siempre son modalidades de fisioterapias que se utilizan para desinflamar, para anestesiar el área o para relajar el músculo. Así que dependiendo cuál es la intención, siempre se hacen recomendaciones. Eso va a variar por paciente, pero si es, por ejemplo, una lesión aguda o que acaba de ocurrir dentro de las 48 horas, quizás podemos utilizar frío. Si es algo más muscular, quizás podemos usar calor, pero eso va a ser dependiente de la presentación del paciente. Y muchas personas pues van a empezar utilizando medicamentos para tratar el dolor. Una vez digan, no, hasta aquí llegué yo, necesito una ayudita más para el dolor. ¿Cuáles son algunas alternativas de medicamentos que se pueden utilizar para manejar el dolor de espalda? Mira, yo diría que estadísticamente uno de cada tres individuos tiene dolor persistente, dolor de espalda persistente. Y el tratamiento número uno en Estados Unidos y en Puerto Rico es medicamento. Yo creo que hay muchas alternativas y aquí es donde entra la multidisciplina, ¿verdad? En que podemos trabajar primero para prevenir este tipo de situación desde los niños hasta los adultos. Sin embargo, es importante saber que el cuidado quiropráctico, que el ejercicio, que la buena alimentación, que el bienestar, el trabajo del bienestar en común es muy importante para prevenir y para ayudar a desinflamar áreas, para evitar lesiones y cuando ya hay una lesión o un dolor, entonces trabajarlo. Es bien importante verificar tu columna vertebral, es bien importante mantener una buena alimentación y consumir alimentos que no sean proinflamatorios, ¿verdad? Que estimulen esas áreas de inflamación. Verificar tu columna constantemente, haz algo como de mantenimiento. Todos tenemos columna, así que todo el mundo tiene que cuidar su espalda, no porque está atrás no la vamos a cuidar. Es bien importante hacer ese monitoreo, masajes terapéuticos, técnicas de fisioterapia. Si estás inactivo porque quizás tienes tanto dolor que no puedes hacer ejercicio, existen opciones como terapias en agua o aeróbicos en agua para fortalecer esa área quizás abdominal. Hay un sinnúmero de opciones para hacer el manejo de dolor antes de utilizarlo, quizás manejar con medicamentos, pero hay un trabajo multidisciplinario.
Sí, de las terapias que hay de medicamentos, es importante saber que toda terapia tiene sus beneficios, tiene sus posibles riesgos. Muchas personas a lo mejor empiezan con un Tylenol, pero eso quizás puede tener un efecto secundario hepático, ¿verdad? Que tiene que ver con el hígado. Así que cada vez que empiecen cualquier medicamento es importante que lo consulten con su médico. Otros medicamentos que utilizan mucho son los antiinflamatorios, que son no esteroidales, como lo que puede ser el Advil, Aleve, ese tipo de medicamentos, que hay que usarlos mesuradamente en aquellas personas que no tengan alergia, porque abuso o un uso muy seguido de estos medicamentos pueden crear úlceras estomacales, sangrados estomacales o hasta una perforación del estómago, que eso puede ser una emergencia quirúrgica, o también puede afectar los riñones. Así que definitivamente cuando vaya a usar medicamentos, si es algo muy persistente, consulte con su médico y antes de intentar otros medicamentos que a lo mejor alguien les recomendó, pues tener esa evaluación primero. Exactamente. Otro medicamento que utilizan frecuentemente son los antiespasmódicos. Estos medicamentos pueden ayudar a muchas personas, pero también tienen un efecto secundario bien común, que es sedación, y especialmente en alguien que ya está mayorcito, está a riesgo de caída. Quizás queremos evitar que tenga un medicamento que lo apague. Sí, yo creo que es bien importante primero que el médico primario, ¿verdad?, haga esa determinación, y que si hay que utilizar medicamentos porque quizás el dolor o la tolerancia es muy baja al dolor y el dolor está intenso, la realidad es que el individuo debe continuar con sus actividades y quizás no las puede realizar por el nivel de dolor. Así que digo, eso es quizás un manejo momentáneo, pero hay que atacar la raíz del problema, hay que buscar exactamente qué te está causando. Hay una lesión, hay una degeneración, hay un cambio, ¿cómo puedo ayudar a que ese dolor baje intensidad, pero que no vuelva? Hay que corregir la situación desde su raíz, desde el punto donde inicia el problema. Y realmente hasta 80% de las personas van a tener algún dolor de espalda baja en algún momento de sus vidas, pero no todo el mundo tiene, exactamente son hasta mucho menos los que tienen dolores persistentes, crónicos, que van a acompañar a esa persona a lo largo de su vida. Y algún reto que hay importante es el uso de opioides para esta condición, ya que sabemos que estos medicamentos pues, pueden tener efectos secundarios adversos bastante significativos, como lo que es el uso y abuso de sustancias, creación de hábitos, o hasta predisponer a esta persona a utilizar drogas más fuertes, quizás ilícitas, como pueden ser la heroína o morfina que se consigue en la calle, o hasta el fentanil. Nos tuvimos un podcast recientemente donde discutimos estos temas, porque realmente hay una crisis de opioides en Estados Unidos, muchas personas están falleciendo, afecta el núcleo familiar de una manera grave, así que es importante mantener una conciencia sobre esta situación que está pasando. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque como dijiste, hay una crisis ahora mismo y es un tema que está calientito, como yo digo. Cuando tenemos una persona en dolor, se afectan muchas cosas. No solamente es el individuo en dolor, es la gente que lo rodea, como bien mencionaste. Es cómo se afecta su núcleo, se afecta su economía, porque quizás no puede trabajar, se afectan sus actividades del diario, porque básicamente estamos teniendo un efecto grupal, ¿verdad?, por una causa. Y entonces ahí es que viene el desespero emocional, no tengo trabajo, no tengo dinero, y empezamos a buscar esos medicamentos que quizás son más fuertes y que quizás pueden ayudar. No son necesarios para el nivel de dolor, pero surgen porque lo encontré, mami lo tenía, o lo encontré porque mi abuela lo usó en algún momento, y empezamos a tener exposición a este tipo de medicamentos, que el mal uso del medicamento entonces genera esa quizás comportamiento adictivo, y es tan difícil salir de ellos. Así que por eso yo creo que es bien importante hacer ese buen manejo del dolor en este tipo de pacientes, y evitar o usar como último recurso el medicamento que son altamente o que tienen probabilidad de, ¿verdad?, de causar algún daño mayor al paciente. Y volviendo atrás un poquito a las personas que quizás deban mantenerse activos a pesar de su dolor de espalda baja, ¿hay ejercicios que están recomendados? ¿Hay cosas que no debería hacer una persona con dolor de espalda baja? Bueno, va a depender de la presentación nuevamente que tenga ese paciente. Un paciente con dolor que quizás lo que tiene es un espasmo muscular o una desalineación de la columna, no puede hacer cosas diferentes a lo que pudiera hacer un paciente con discos lastimados. Así que el manejo es bien diferente. Sin embargo, podemos decir que los ejercicios que estabilizan esa área del core, ¿verdad?, esa área abdominal, van a ayudar a manejar. Así que no haga ejercicio de alto impacto como brincar, como hacer quizás peso o squats que le pongan presión a la espalda baja. Vamos a evitar ese tipo de ejercicios y vamos a integrar entonces quizás ejercicios en agua, todo lo que sean ejercicios que fortalezcan esa área abdominal, esos músculos abdominales que al final lo que hacen es estabilizar la espalda baja.
Realmente entonces el dolor de espalda baja es algo que se puede manejar de un approach, ¿verdad? Un manejo interdisciplinario con diferentes especialistas, desde el médico primario que lo ve inicialmente hasta el quiropráctico cuando el paciente llega a su oficina o el terapista físico, que también son lugares en donde acuden pacientes con esta queja. Sí, yo creo que el tratamiento multidisciplinario es ideal, ¿verdad? Cuando hay la unión de diferentes profesionales para trabajar un caso en beneficio del paciente, al final quien gana es el paciente. Así que esa es nuestra prioridad y es lo que queremos, que el individuo salga con una solución, no durmiendo el síntoma, sino corrigiendo la causa de su problema. Su especialidad es en quiropráctica. Yo soy quiropráctica, tengo una especialidad en neurología funcional, así que además de trabajar todos los problemas musculoesqueletales, trabajamos también lo que es rehabilitación neurológica, entiéndase derrames cerebrales, todo lo que es rehabilitación, parálisis, problemas con déficit de atención, hiperactividad, problemas en el desarrollo, así que hacemos una gama de neuropatías, radiculopatías, una gama de servicios, pero todo a la necesidad del paciente. Y una terapia que comúnmente utilizan los quiroprácticos es manipulación de espinas. Algunas personas quizás conocen de eso, otros no tanto. Si nos puedes explicar un poquito de qué compone esa terapia. Claro que sí, la manipulación o el ajuste de la columna vertebral es básicamente reposicionar las vértebras. Toda la columna vertebral está compuesta de vértebras, ¿verdad? Y son un sinnúmero de segmentos entre el área cervical, torácica y lumbar. Y lo que hacemos es hacer una evaluación para poder identificar áreas que están fuera de, ¿verdad?, mal posicionadas, y entonces a través del ajuste quiropráctico se vuelve a ubicar esas vértebras en posición. El ajuste se hace tanto manual, que le llaman una manipulación, pero básicamente se utiliza a través de diferentes herramientas, puede ser manual, puede ser a través de mecánico, que serían mesas especializadas para ello, instrumentos. Cada paciente, ¿verdad?, se ajusta diferente, un bebé no se ajusta igual que quizás un adulto, o que un anciano, o que un envejeciente, así que son diferentes maneras, pero todos tienen el mismo objetivo, que es posicionar la vértebra en su lugar. Y entonces, además de las terapias médicas que se recomiendan comúnmente, también hay otras cosas que quizás son más culturales o tienen que ver más con bienestar, como lo que es el yoga y estos tipos de ejercicios. ¿Esos ejercicios pudiesen ayudar a algunas personas con estas quejas? Sí, definitivamente. Todo este ejercicio lo que hace es fortalecer esa área abdominal, como hablamos anteriormente. Además de que relaja muchísimo al paciente. El paciente en dolor está constantemente en estrés. No puede pensar en otra cosa porque está en dolor y es entendible. Así que estamos buscando buscamos siempre el bienestar del paciente. Así que integramos todo lo que pueda facilitar y promover ese objetivo. Así que la integración de yoga, la integración de ejercicio o modalidades de fisioterapia que pudieran ayudar tanto, no solamente el tejido hueso, que es lo que estamos moviendo, sino tejido muscular, las terapias de masaje, ¿verdad? Usualmente ayudan muchísimo a drenar toda esa inflamación hacia el tejido linfático y entonces que el paciente vaya mejorando. Y hay hasta otras modalidades que son menos comunes, pero es la acupuntura, que es donde se usan agujas para tratar de aliviar estas quejas. Y realmente no lo que funciona para una persona va a funcionar para otra, ¿verdad? Sí, cada paciente es individual. Primero, la presentación es diferente, por eso es bien importante hacer un buen examen físico, saber cuál es la raíz del problema de cada paciente. Y cada paciente debe tener una recomendación diferente, por supuesto, porque todo el mundo, primero la tolerancia es diferente, el nivel de respuesta es diferente y todos los factores socioeconómicos a que esté expuesto ese paciente va a tener una influencia en su recuperación. Así que tenemos esta queja que es bien común, muchas personas les afecta. ¿Hay manera de prevenirla? Sí, por supuesto. Como les dije anteriormente, todos tenemos columna vertebral, todo el mundo debe hacerse un buen chequeo de la columna vertebral, todo el mundo debe cuidar su postura, todo el mundo debe cuidar su ergonomía, acoger o tener posturas apropiadas. El trabajo es bien importante, todas las personas o los encargados de recursos humanos que le provean a sus empleados estaciones correctas. Ahora mismo estamos pasando 6 a 8 horas diarias frente a una computadora, así que es bien importante hacer un monitoreo de esa estación, que el empleado o que la persona tenga las herramientas para poder mantener una buena postura. Si es en el caso de un empleado que trabaja de pie o que está caminando, proveerle las herramientas para que si va a hacer fuerza, enseñarles cómo debe doblarse, cómo debe hacer la fuerza. Todo lo que es educación al paciente va a promover una buena ergonomía, una buena postura y va a evitar las lesiones. Bueno, pues muchas gracias, Mari.
Gracias a ti. Ha sido una experiencia bien buena, tenemos mucha información bien valiosa para los pacientes, así que yo creo que hay mucha oportunidad para que las personas aprendan del dolor de espalda que tienen y si tienen dudas pueden ir a su médico primario o algún profesional de la salud para ayudar y atender esta queja. Eso es así. Lo primero es educarse, entender, no cogerle miedo a ninguna terapia, es educarse, saber a lo que va y entonces cuidar tu columna desde los más chiquitos o niños que están bien cuidados, son adultos que no van a tener consecuencias quizás como las que vemos usualmente en nuestra oficina. Así que están todos bienvenidos, vamos a chequearnos esa columna y a cuidarla, no hay que esperar a tener dolor para recibir cuidado. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue otro episodio de Medicina con Calle. Yo soy la doctora Nidia Burgos. Acuérdese de seguirnos en las redes, en Facebook, YouTube, Instagram. Estamos produciendo estos videos los jueves para que usted tenga información médica confiable en sus manos. Y si se queda con dudas, pues no espere. Vaya a su médico primario, vaya a algún profesional de la salud y edúquese. Muchas gracias. Hasta la próxima.